cápsula de inmovilización y traslado. En esta cápsula revisaremos los diferentes elementos que se utilizan en la inmovilización de extremidades e inmovilización de columna, y los diferentes tipos de traslados. El objetivo de la inmovilización es detener o no incrementar el daño causado por la lesión, facilitar el traslado de la víctima a un centro asistencial y disminuir el dolor. Se debe realizar inmovilización a todas las víctimas que lo requieran, a menos que la permanencia en el lugar signifique un peligro inminente, explosión, asfixia, derrumbe. ¿Qué elementos puedo utilizar para la inmovilización? Se pueden utilizar férulas, tabla espinal, collar cervical. Las férulas son una estructura firme como metal, madera, cartón, yeso u otro material que sirve para mantener en su posición, sostener e inmovilizar. La tabla espinal se utiliza para el transporte de personas con sospecha de lesión de columna. Es rígida y da estabilidad a toda la columna. El collar cervical se utilizan para inmovilizar la columna cervical. Se coloca antes de movilizar al paciente. Es importante evaluar que no dificulte la respiración del afectado. Existen rígidos y semirrígidos. Inmovilización de extremidades. Las extremidades se deben inmovilizar cuando se aprecia una posibilidad de fractura, ya sea con o sin desviación de esta. El objetivo es evitar que durante el transporte se produzcan lesiones de partes blandas y ayuda a reducir el dolor. Inmovilización de extremidades. Existen diferentes dispositivos para la inmovilización de extremidades, cuya principal característica es que debe entregar una buena sujeción del miembro a inmovilizar. Entre los que destacan son las férulas semirrígidas, las cuales se encuentran elaboradas con materiales fácilmente lavables. El inmovilizador de muñeca, el inmovilizador de tobillo e inmovilizador de dedo. No siempre se dispone de los dispositivos necesarios para la inmovilización. En estos casos se deberá improvisar con diferentes objetos que se tengan a la mano como tablas, pañuelos, sábanas, revistas, diarios, almohada. Se puede realizar una férula con revistas, enrollándolas de forma que abarque la articulación superior e inferior a la fractura. Para realizar un cabestrillo se puede utilizar una sábana, un pañuelo grande o una camisa para hacer un cabestrillo improvisado. Inmovilización de la columna. En un trauma importante, una vértebra se podría fracturar produciendo presión en la médula espinal, generando una lesión. Cuando hay una lesión medular, se produce una interrupción de la comunicación entre el sistema nervioso central y el periférico por debajo del lugar de la lesión. Un paciente con traumatismo de columna tiene gran riesgo de tener una lesión en su médula espinal que puede producir parálisis. ¿Qué pacientes se consideran con lesión de columna vertebral? Quienes tengan pérdida de sensibilidad y o sensación de hormigueo, imposibilidad o limitación del movimiento, si al moverse se acentúa el dolor en la columna, si ha consumido algún tóxico y si existe alteración del nivel de conciencia. Para estabilizar la columna vertebral se coloca de forma universal una combinación de dispositivos que comprende collar cervical rígido, bloques laterales de cabeza, correas para soportar el cuerpo de la víctima. La estabilización de la columna vertebral se alcanza con el alineamiento neutro de la columna vertebral, reduciendo el movimiento, reduciendo las lesiones secundarias en las situaciones de columna vertebral potencialmente inestable y optimizando la seguridad de la víctima durante el transporte a la unidad hospitalaria. Las partes de la zona anterior del collar cervical son A. Apoyo mandibular. Sirve para limitar el movimiento de flexión del cuello. B. Apoyo mentón. También ayuda a limitar movimiento de flexión del cuello. C. Orificio anterior. Permite el acceso al pulso carotidio y posibilidad de traqueostomía de urgencia. D. Apoyo esternón. Limita el movimiento de flexión del cuello. E. Línea indicadora del tamaño del collar. Ayuda a regular la talla del collar en función del tamaño del cuello de la víctima. El traslado consiste en las técnicas aplicadas para mover un lesionado en la misma escena del accidente hasta un lugar seguro. Un herido grave solo debe ser movido en caso de extrema necesidad. 1.
si es que no es posible que reciba atención médica donde se encuentra y debe ser trasladado a un hospital. 2. Y en caso de que el lugar donde se encuentra sea peligroso, como riesgo de explosión, derrumbe e incendio. Veremos ahora los tipos de traslados que existen. Traslados mecánicos, traslados manuales, traslados improvisados. El traslado mecánico es aquel en el que se utiliza un medio mecánico como camillas para realizar el desplazamiento de la víctima. Existen distintos tipos de camillas, por ejemplo, la camilla militar, carro camilla, camilla rígida, camilla canastilla. Los traslados manuales son aquellos en el que se utiliza el recurso humano para mover a la víctima. Entre los traslados manuales se encuentran sillas manuales, método del bombero. El traslado improvisado es aquel en que se utiliza un objeto para el desplazamiento. Entre los traslados improvisados se encuentran traslado de arrastre con frazada, traslados con silla.